Continuando con esta serie de charlas, ahora es un honor realmente estar con esta señora con mayúscula, que no solo tuvo un papel importante y fundamental en la creación del museo, sino que ha participado, al menos por lo que yo conozco, en casi todas las actividades culturales más destacadas de nuestra ciudad. Hablo de la señora Carmen Riera de Dallaglio. Hola Carmen. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué gusto verla primero. Sí, es un gusto para mí, verdaderamente. Carmen, en esta oportunidad vamos a hacer un poquito de referencia en el programa a lo que fue el inicio y la creación del Museo de Artes Visuales, que por aquel entonces usted fue directora de Cultura de la ciudad. Claro, sí, fue una época muy especial, el año 1971. En la municipalidad, nuevos cambios, la creación de un nuevo departamento, el Departamento de Cultura. Instalar el Departamento de Cultura por primera vez en una municipalidad de un pueblo como Gálvez tiene sus bemoles, tiene sus inconvenientes, tiene un trabajo muy arduo por hacer. Yo no voy a cometer la infidencia de preguntar la edad, pero en aquel entonces usted era una persona muy joven y una mujer. Hablamos de los años 70. ¿Qué espaldas tuvo que tener para soportar todo eso? Porque no le debe haber resultado nada fácil, ¿no? No fue fácil porque todo el desenvolvimiento se dificulta, por supuesto. Pero tampoco fue tan difícil. A mí me nombró Federico Piccoli, que era el intendente, pero a los 3 meses se retiró y vino un nuevo intendente con su secretario a la municipalidad. Me permitieron tener un ayudante porque crear la Secretaría de Cultura en un pueblo como Gálvez era bravo. Entonces, Elida Berra fue mi colaboradora y las dos nos pusimos a trabajar con mucho cariño, con mucho entusiasmo, tratando de llevar adelante esa función. La relación con Rubinengo era anterior a esto, muy fluida entre nosotros. Un día nos invitó a ver su obra. Una de las pocas personas que la veían, porque él era muy celoso. Era muy reacio a eso, pero nos invitó a conocer su obra. Y tengo muy fijo ese momento, Gustavo, cuando estábamos en su habitación, en su casa, mirando todas esas obras, escuchando sus explicaciones. Yo dije, qué bueno sería un museo para Gálvez. Y claro que sí, dijo Rubinengo. Y eso fue, digamos, el puntapié inicial. Porque también mis palabras fueron, si usted nos acompaña, porque él estaba muy relacionado con el mundo de la pintura en Buenos Aires, con los artistas, con las exposiciones en diferentes museos. Bueno, y así poco a poco fue surgiendo. ¿Qué respuesta había de la población, de la comunidad en general? Bueno, en un principio creo que fue una cosa un poco más privada, porque hubo que ver cómo conseguimos la casa, implantar en una municipalidad una nueva secretaría. Otro presupuesto también. Dirigida por una mujer. Claro, estoy hablando del presupuesto. Implantar una nueva secretaría. No era fácil. Buscar la casa. Que se adapte. Una nueva erogación. Encontrar la casa. Que nos acepten eso.
Fue todo un trámite bastante arduo, bastante largo, y de acicatear y tener constancia y tener seguridad en lo que uno se proponía. Yo creo que, mira, durante toda la vida, cuando uno toma una causa y la toma con seguridad y cree que va a resultar y que va a estar bien, al final resultan. Y nos pasó con el museo. Bueno, luchamos bastante. Rufinengo nos consiguió la relación con muchos pintores, las obras de muchos artistas amigos de él. Nosotros desde la municipalidad nos comunicamos con cuánto museo pudimos conseguir, con cuántos directores de museos pudimos pedirle algunas obras o algunas indicaciones. Y después de todo eso, que fue un trabajo de 4 meses, digamos, en julio, el 9 de julio del 71, lo inauguramos en su casa inicial, que fue en calle San Martín. Y se fue sumando gente desde aquella conversación primera con Rufinengo hasta el momento de la inauguración, gente a colaborar, gente que aportaba opiniones o que colaboraba en algún trabajo. Sí, bueno, qué sé yo, tendría que recordar, porque a veces uno en estos momentos es un poco ingrato. Nosotros trabajamos, ya te dije, nos comunicamos por correspondencia, pedimos donaciones, pedimos ayuda. Yo no noté nunca ninguna hostilidad. Al contrario, la gente donde nos acercábamos nos recibía con mucho placer. ¿Tenía una buena respuesta? Sí, con una muy buena respuesta. Y bueno, después de eso sé que el liceo hizo una buena trayectoria, porque, ¿cómo puedo decirte? Después de su inauguración, sí, se empezó a trabajar firmemente. Se hizo una comisión pro liceo. Esa comisión trabajó, nos ayudó muchísimo. En el mismo liceo creo que se daban clases de pintura. Claro, que ahí estaban Tati, Aurora Smith, Víctor Carrivale. Eso mismo. También estuvo un tiempo, me parece, Tete Pipino. Antes de Víctor Carrivale, porque Víctor Carrivale llegó con el liceo. Años después. Llegó con el liceo. Pero Pichón Rufinengo, él sí daba algunas clases de pintura. La gente se reunía. Y te pregunto, Carmen, antes de la creación del museo, normalmente la gente que tenía inquietudes artísticas o demás, ¿a dónde iba? ¿Había academias particulares? ¿Había gente que enseñaba en su casa? ¿Cómo era la actividad artística en la ciudad? Mira, si vos me preguntás eso de música, sí, yo puedo contestarte. Ahora, si vos me preguntás esto en pintura, te digo que era mucho menor. Sí. Mucho menor. Por eso cuando se fundó el liceo, nosotros tratamos de darle mucha importancia a esa parte. Y de elegir los mejores profesores. Porque música había más o menos un ambiente propicio. Pero claro, en el caso del dibujo y la pintura era más difícil. Era más difícil. Desde la creación del museo, desde el museo se daban clases. Rufinengo mismo se encargaba de dar algunas lecciones, de tener algún grupo de gente que se reunía. ¿Vos asistías también? ¿Asistías a esas charlas? No asistía. Digamos, regularmente no. Yo revisaba, me interiorizaba, veía la marcha del liceo, pero te voy a hacer una aclaración. El liceo se inauguró el 9 de julio. ¿El museo? El museo, sí, perdón. Y yo me retiré
de la Secretaría Ajá. a fines de noviembre de ese mismo Al poco año. tiempo. Todas mis ocupaciones ya eran muchas. Yo tenía la familia, tenía ¿En qué el momento colegio. vivías? ¿En qué momento vivías? Porque con la familia, con el coro, con el liceo, con el museo. No, el liceo no estaba. Tenía la familia, en primer lugar, tenía la escuela. La escuela tenía también, el ¿cierto? coro de la escuela, tenía el coro polifónico. De pronto vi que todo era imposible, así que a fines de ese año renuncié a la Secretaría de Cultura. Quiere decir que de julio a noviembre es lo que yo te puedo decir y te estoy contando de la marcha del museo. Después alguien ocupó mi lugar. Claro, pero a pesar de que no estabas más en el cargo, nunca te desligaste de la actividad ni de Jamás. todo lo que realizaba el museo. Jamás. No, nunca. Siempre estuvo presente la marcha del museo. Lo seguí constantemente desde afuera. ¿Qué? Tuvo muchos inconvenientes. Sí. Tuvo muchos inconvenientes el museo por los cambios de domicilio, vos los conocerás Sí, como sí, sí. yo. Pero cuando llegó a la casa de la familia de Rubinengo, ahí encontró una época bellísima. ¿Por qué? Porque el ambiente Era propicio. y el mismo edificio se lo permitía. Yo he asistido ahí, por ejemplo, a exposiciones de niños que dibujaban, que eso es importante, de niños de la escuela que iban a escuchar la palabra del director del museo que les explicaba la importancia que tiene que el director del museo sepa la historia del arte y pueda pasarle a los niños. Eso es importantísimo. Bueno, eso se logró. Después, la gente que estudiaba pintura encontró un lugar apropiado para exponer lo suyo. En ese mismo lugar se dieron clases de historia de la pintura que duró muchísimo tiempo, de la historia de la pintura europea y la historia de la pintura americana, que es importantísimo, Entonces, desde ese lugar, yo recuerdo muy especialmente la labor del museo. Bien. Y ahora, que a lo mejor ya no lo he seguido tanto porque la propia vida me ha llevado a terminar mis tareas, a jubilarme de ellas, pero ahora veo que el museo está en un lugar bellísimo para Gálvez. El lugar donde está es muy apropiado, además de ser bello, porque tiene eso, tiene un lugar donde se puede hacer una buena exposición. He visto cómo cuidan las obras, que eso es importante. Las obras de arte hay que saber cuidarlas, hay que saber hacerlas permanecer en el tiempo. Exactamente. Hay que cuidar desde la luz que entra hasta la luz que se les da. Y en esa casa donde actualmente está, se han logrado bastante esas cosas. Yo he estado viendo cómo mantienen el cuidado de las obras y verdaderamente me ha llamado la atención y me ha gustado ver que eso que uno creó con tanta ilusión, que no sabía realmente qué iba a pasar, qué servicio iba a prestar,
a la población, a la gente que venía, a los chicos que crecían conociendo un poco de arte, porque no deja de ser emocionante. Yo vi un grupo de niños que lograban comunicarse con las características de un pintor tras la explicación que el profesor les daba. Entonces, todo eso tiene un valor incalculable de chicos que van creciendo con esa riqueza espiritual. Carmen, ¿qué pasa por dentro tuyo que 50 años después de ese momento te hagan una nota, por ejemplo? ¿Qué sensación te produce? ¿Cómo te sentís? Sí, es un logro, ¿no es cierto? Es un logro. Yo creo que es un logro de ustedes, no mío. Es un logro de ustedes que están tratando de mantener lo que está, de mejorarlo. Y ya no es un logro mío, es de ustedes. Carmen, a pesar de las gestiones que hacía Rufinengo y que hacía Rubió y Esther Barugel para conseguir obras, desde la municipalidad, ¿se hacían gestiones con distintos artistas y demás para conseguir obras? No, nosotros las hacíamos desde mi oficina, sí, con Élida. Ajá. A diferentes artistas, hicimos miles de cartas y de pedidos y de llamados telefónicos y de comunicaciones con otros museos para entablar una relación que la entablamos. ¿Y tenían buena respuesta? Sí, teníamos muy buena respuesta e incluso recibíamos donaciones. ¿De obras? Por supuesto, de obras. ¿Como por ejemplo? Mira, a ver, no quisiera olvidarme de unos o de otros, pero fueron muchas. Ajá. Pero fueron muchas. Y así fuimos armando. Y después Rufinengo desde Buenos Aires, con sus conocimientos y sus amigos y sus relaciones, bueno, la emoción de cuando vimos llegar, por ejemplo, la obra de Quinquela Martín, Ajá, nos parecía mentira. No encontrábamos un lugar adecuado para ponerlo porque todo nos parecía poco. ajá. Tener una obra de Quinquela, bueno, y así de todos. Y también lo vivimos con mucha emoción, lo vivimos con mucho cariño, lo vivimos valorizando cada obra que recibíamos. ¿las recibían ustedes? Claro, Ajá. valorizando cada obra que recibíamos, es decir, pensando que eran muchos los ojos que iban a verla, que era mucha la gente que iba a ver otra cosa que hasta ese momento Galvez no tenía. Claro, claro, claro. Y esa era nuestra función. ¿Tenés alguna anécdota o algún comentario que quieras hacer relacionado con la época? Hay millones de anécdotas, porque por ejemplo, para conseguir la casa, Sí. donde íbamos a alquilar, era terrible. Y cuando nos gustó una, íbamos y hablábamos con la dueña, y volvíamos y hablábamos con la dueña. No nos atendía, entonces la invitábamos a nuestra casa y la invitábamos con té. Yo no te puedo decir las veces que la invitamos a tomar el té a esa señora para que nos alquilara la casa. La señora de Brero era, ¿no? Para que nos alcanzara, ¿eh? ¿Brero eran? Brera, era una tan gentil, tan amable, y después fue tan condescendiente siempre con nosotros. Yo tengo muy buenos recuerdos. Bien. Así es. Y vos me decías que recibían las obras ahí también, ¿no es cierto?, en Cultura. Sí. Las recibíamos en el museo, pero muchas las recibíamos en la municipalidad. Ajá. Leo Tabela, Ajá. en ese momento, era una estrella.
En la plástica. En la escultura, en su especialidad. Era una estrella, estaba en Buenos Aires, pero estaba familiarizado con gente de Galvez. Entonces le pedimos una escultura que llegó a la municipalidad. Cuando llegó la escultura, llega un bulto que envía Leo Tabella. Lo llevamos a la pieza de la Secretaría de Cultura y empezamos a abrirlo con un cuidado, con ese cuidado que uno tiene miedo que se desmorone. Bueno, abrimos todo. Cuando voy a sacar la última tapa, era una maternidad, pero me quedo con la cabeza en la mano. Ay, yo no pude levantarme del lugar donde estaba, no podía hablar y dije, por favor, llamen a Rufinengo por teléfono que venga enseguida. Y yo me quedé así con la cabeza, porque digo, si hago un movimiento, no sabía qué pasaba. Llega Rufinengo y le digo, Rufinengo, la escultura de Leo Tabella. Él estaba parado, me mira con tranquilidad y dice, no se asuste, Carmen, quédese en esa misma postura. Claro, no la apoye, que yo ya vengo. Se fue corriendo hasta donde él estaba atendiendo su tienda. Atendía la tienda, tenía una tienda. Y vino con esa colágeno, con esa cola que tienen para pegar las esculturas, qué sé yo, y en un minuto estuvo la maternidad intacta. Completa. Mira, yo me iba a mi casa caminando por esa calle de la calle Mitre, por esa vereda de la calle Mitre, iba pensando que no sabía dónde ponía los pies, no se me había pasado el susto. Porque para mí tener una escultura de Leo Tabella el día de la inauguración era una maravilla. Realmente. ¿Qué te falta hacer en la vida, Carmen? Nada. No te falta hacer nada. Hacer en la vida no te falta nada. Porque has hecho de todo. No. ¿Y sí? No, me falta de todo. Qué sé yo. Ojalá pudiera seguir. Pero ahora ya es imposible, ¿viste? La vida te ubica en un lugar y te dice, basta, Carmencita. Pero yo creo que fuiste una privilegiada porque no sé si hay otra persona en Galvez que tenga un reconocimiento como el que vos tuviste y tanta importancia en las actividades que aún hoy permanecen en la ciudad y de la que todos estamos orgullosos. Me acompañó la suerte. Yo creo que no es suerte. Yo tuve un compañero que me secundó en todo y que coincidíamos en los gustos y me acompañaba. Entonces eso me ayudó muchísimo. Sin eso, no creo que hubiera podido hacer todo. Gracias, Carmen. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias por todo.